Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto poderles ver en la casa de Dios. Yo siempre que vengo digo, qué preciosa manera de comenzar el día, teniendo alabanza en nuestra boca, teniendo adoración en el corazón. Qué precioso domingo. Dios siempre nos da nuevos inicios, cada día. Cada día abrimos los ojitos y el Señor dice, hija, hijo, qué buen día para comenzar de nuevo. Qué buen día para que hagas las cosas de mejor manera. Qué buen día para que me adores mejor este día. Qué buen día para alabarme de mejor manera. Porque para eso fuimos creados, amén. Para darle alabanza, para darle gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que hacemos precisamente en esta iglesia. Y qué gozo se siente poder llenar nuestra boca, decirle Jesús, Jesús, precioso Jesús. Nadie como tú, Señor. Porque usted y yo sabemos que nadie más ha estado con nosotros en los momentos más oscuros de nuestra vida, más que nuestro Señor Jesucristo. Por eso se siente tan bien alabar su nombre, porque usted dice, yo se lo debo. Ese precioso Jesús, yo se lo debo a mi Señor. Porque Él ha estado conmigo, me ha abrazado, me ha amado cuando nadie me amó. Qué preciosura. Y ese es el sentir de esta mañana, hermanos. El llenarnos de su presencia es lo que necesitamos. El sentir su Espíritu Santo moviéndose en nuestro ser es lo que nuestra alma necesita para seguir, para vivir. Esta iglesia es un oasis en nuestro desierto. Esta iglesia es un banquete cuando tenemos hambre. Esta iglesia es nuestro descanso cuando estamos cargados. ¿Cuántas veces hemos venido de esa manera? Y aquí Dios nos ha hecho descansar. Hemos venido muertos y el Señor nos ha revivido. Ah, gloria a Dios. Así que en esta mañana, Dios nos ha preparado un banquete. Como siempre, el Señor ha preparado la mesa para que nosotros comamos, para que escuchemos su consejo. ¿Quién está de acuerdo que no hay mejor consejero que nuestro Dios? Amén. Puede haber personas que han estudiado para dar consejería, pero la sabiduría solo viene de Dios. Esa sabiduría divina es la que necesitamos y por eso estamos acá, para escuchar de su consejo. Así que yo lo voy a invitar, hermano, a que busque en el libro de Números, versículo 25. Y este día vamos a estar hablando, hermanos, de cuidarnos para alabar a Dios, cuidar nuestra santidad para agradar a Dios, para que su mano siempre esté con nosotros. El título de esta meditación se llama No seas tu propio enemigo. Y vamos a reflexionar en Números capítulo 25. Se llama No seas tu propio enemigo. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo y ese es Satanás. Nosotros sabemos que Dios ya venció por nosotros. Pero también sabemos que debemos cuidarnos para que los dardos del enemigo no roben lo que Dios ha puesto en usted y en mí, porque es un precioso tesoro. Y muchas veces nosotros mismos boicoteamos el plan de Dios para nuestra vida. Boicoteamos el propósito de Dios para nuestra vida. Boicotear es que usted hace algo que hace que los planes del Señor salgan de una manera diferente a como Él hubiera querido. Hacemos lo malo delante de Él y nosotros pagamos consecuencias. De esto vamos a estar hablando, así que vamos al capítulo 25, ¿todos los tienen? Y vamos a leer 13 versículos, del 1 al 13. Esta iglesia está comprometida con leer la palabra de Dios. Ya vamos casi a terminar el libro de Génesis porque vamos en el plan para leer la Biblia en un año. Todos los que están en el grupo saben qué capítulo va cada día y en el nombre de Jesús este año la terminamos. Amén. Los que ya la hemos leído, la vamos a leer otra vez, y los que no la han leído van a completarla este año. Porque sabemos que la palabra de Dios es
primordial, es medular para nuestra vida. Así que 13 versículos para muchos puede decir, ay, que bastante vamos a leer hoy. Es poco para lo que deberíamos leer, pero es la porción que Dios nos ha dado. Así que leemos del 1 al 13 como está escrito. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi cielo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bendito Dios. Oramos, hermanos. Padre buen Dios, gracias le damos, Señor, por esta porción, Señor, que usted nos ha dejado para que este día aprendamos, Señor. Le suplico en el nombre de Jesús que cualquier distracción, Señor, cualquier palabra humana, Señor, sea quitada, Padre, para que sea su consejo, su sabiduría divina, Señor, llegando a nuestros oídos, Señor, y guardándose en nuestro corazón. Alabamos su nombre, Señor. Bendecimos su santa palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Hágala fructífera, Señor, en nosotros, que nuestro corazón sea tierra fértil en esta mañana, Padre, para poder escucharle, Señor, para poder aprender. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gracias por acompañarme en la lectura. Entonces les decía: no seas tu propio enemigo. Y leemos en el capítulo 25 algo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Algo tremendo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Cualquiera podría decir: qué cosas tan fuertes se leen. Hermanos, toda la historia humana está llena de actos terribles, de actos aberrantes. Si usted se recuerda, la historia nos dice que cómo mataban antes a los cristianos, hermanos. Los tiraban a los leones, los ponían en el circo romano para diversión. Y uno dice: qué terribles cosas han pasado en la historia humana. Y en el capítulo 25 acabamos de leer también cosas terribles que acontecían para el pueblo de Israel. Y leemos desde el primer versículo que ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. En este capítulo vemos nuevamente al pueblo de Dios, poco después de haber sido liberados de Egipto. Lo vemos nuevamente desobedeciendo a Dios, entregados a sus bajas pasiones y rompiendo el pacto que Dios había hecho con ellos cuando les entregó los mandamientos. Y eso a mí siempre me recuerda a lo que hacen los hijos de Dios hoy en día. Porque un día estamos en la casa de Dios alabando y bendiciendo su nombre, pero luego volvemos a caer. Y la gracia del Señor nos levanta y volvemos a caer. Pues el pueblo de Israel estaba así. El pueblo tenía a Dios
como su protector y su único rey. Hasta este momento él era su único rey. Tenía a Moisés liderándolos, pero el único rey era Dios. Era su protector, era su proveedor, a tal punto que ustedes se recordarán que ellos avanzaban cuando Dios se los permitía. Y estaba la columna de fuego que también los dirigía por la noche. Y la palabra dice también que el fuego impidió que Egipto se acercara a ellos cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. El Señor los protegía. La mano de Dios estaba con ellos. Ellos vieron grandes cosas, pero Israel siempre hacía lo malo. Y dice también la palabra que ellos gozaban de la bendición de Dios, a tal punto que en el capítulo anterior al 25, que sería el 24, se narra la historia de un rey de Moab que se llamaba Balac. Y este rey tenía miedo del pueblo de Israel porque eran muchos. Y él sabía que ellos conquistaban, a donde ellos iban, conquistaban. Entonces dijo este Balac: ¿cómo hago yo para detener a esta gente? Necesito conseguir a alguien que los maldiga para yo detenerlos, para yo frenarlos. Mandó entonces por un profeta llamado Balaam y le dijo: necesito que maldigas a este pueblo. Pero Balaam, lejos de poder maldecir al pueblo, lo bendice, porque Jehová le impide que él maldiga a ese pueblo. Básicamente lo que Jehová le dijo a Balaam es que él no podía maldecir lo que él ya había bendecido. Y ahí decimos nosotros: gloria a Dios, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios me bendice, nada me puede maldecir. Amén. Porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo maldice. Bendito sea el Señor. Nos alegramos. Pero observemos lo que sucedió. Balac, este rey moabita, era enemigo de Israel y quería que Balaam lo maldijese, pero no pudo. Ese era un enemigo externo. Pero miren lo que ocurrió. Usted y yo no solo tenemos enemigos externos, nosotros también podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Y ya van a ver ustedes por qué. Y van a ver por qué del título: no sea su peor enemigo. Porque estamos diciendo el enemigo Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero usted y yo podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Entonces, ¿qué pasó? El pecado del pueblo de Israel. El pueblo comienza con la inmoralidad sexual, con la idolatría, y ellos padecen las consecuencias. Y yo quiero que noten esto: nadie pudo maldecir al pueblo de Israel, pero ellos mismos atrajeron su maldición. Miren qué cosa tan tremenda lo que hicieron ellos. Ellos mismos atrajeron a sí mismos, porque quiero ser enfática en eso, encendieron la ira de Dios. No fue Balac, no fue Balaam, fueron ellos mismos quienes encendieron la furia de Dios. Ellos se convirtieron en sus propios enemigos, dejando que sus propios deseos los hicieran pecar en contra de Dios. Nos enteramos más tarde que en el capítulo el furor de Jehová se mostró en una plaga que comenzó a matar a muchos en el pueblo de Israel. Dice la palabra que llegó a matar hasta 24,000 hombres. ¿Cómo creen que se sentía el enemigo de Israel cuando veía que se estaban muriendo por la plaga? ¿Creen que estaba triste? No, él estaba feliz. Ve, dijo, hasta me ahorré lo que le iba a pagar a Balaam por maldecirlos, porque ellos solitos buscaron su propia maldición.
Ve qué bien, no tuve que trabajar hoy. Ellos lo han hecho. Y ya van 24,000 muertos. Lo que un enemigo nunca podría lograr contra Israel o contra los hijos de Dios, Israel se lo hizo a sí mismo a través de la desobediencia. Y el mismo principio funciona con la iglesia de hoy. Nosotros pedimos bendición de parte de Dios y Dios quiere bendecirnos, pero nosotros mismos nos metemos en el atolladero y decidimos no obedecer a Dios. El ataque más poderoso de Satanás contra nosotros nunca puede hacer tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión contra el Señor. La espada de ningún extraño, la maldición de ningún extraño pudo hacer lo que el pecado de Israel hizo a sí mismo. Y esto es triste, hermanos, porque ya suficientes barreras tiene el ser humano en este mundo para llegar a los pies de Cristo, como para que nosotros también nos volvamos barrera. Suficientes enemigos tiene la iglesia de Dios como para que nosotros mismos decidamos hacer lo malo. Todo lo contrario, nosotros deberíamos decir: yo soy amigo de Dios. Yo estoy por Dios, por su causa, por su justicia. Pero a veces nos volvemos enemigos de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando avergonzamos a nuestro Dios. ¿Cómo lo avergonzamos? Haciendo lo malo y sabiendo qué es lo que no le agrada a Dios, y eso hacemos. Lo ponemos en vergüenza delante de las personas. Ya de por sí la gente dice: ve, y este dice que es cristiano. Ya de por sí se burlan. Pero nosotros no debemos convertirnos en un agente más, en un motivo más, para que la gente vitupere el nombre de nuestro Dios. Ellos estaban en este pecado de inmoralidad, de idolatría. Dice de que ellos cedieron ante Baal Peor. En el versículo 3 dice: ellos acudieron a Baal Peor, que era un dios cananeo. ¿Y qué dicen? ¿Qué les había dicho Dios? No van a tener dioses extraños delante de mí. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Acudieron a Baal Peor, que era un dios pagano, un dios cananeo de la fertilidad, al que le rendían culto con inmoralidad sexual. ¿Dónde estaba la santidad del pueblo de Israel mientras ellos estaban acudiendo a Baal Peor? ¿A dónde estaba el pacto del Señor? ¿A dónde estaba la obediencia del pueblo de Israel cuando ellos acudieron a Baal Peor? ¿A dónde estaba la conciencia? La adoración de Baal y la inmoralidad sexual con las mujeres madianitas y moabitas era una atracción constante para los hijos de Israel, y por eso el furor de Jehová se encendió. Balac nunca pudo pagar suficiente dinero a Balaam para hacer que Dios maldijera a Israel, pero ellos se maldijeron a sí mismos, de gratis. Miren qué tristeza. A veces lo que hacemos con la bendición de Dios es tirarla por un caño, por la desobediencia. Y la palabra es tan rica en historia, es tan rica con sus personajes, que nosotros podemos aprender de ellos, hermano. No lleguemos hasta ese punto. Aprendamos antes que las cosas vengan. Dios nos previene y nos dice: miren, hijos, tomen este consejo y guárdenlo en su corazón. Entonces, hermanos, con todo esto que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, en el versículo 4 y 5 vemos que el juicio de Dios vino sobre ellos, porque estaba encendido su furor. Él estaba indignado, molesto. Les había dicho a sus hijos: hagan esto, pero ellos deshonraban su nombre y no reconocían su poderío. El pecado estaba en medio de ellos, y Dios dijo: es importante que los transgresores que han hecho estas cosas sepan
que yo no voy a permitir esto en mi pueblo. Están haciendo todo lo malo, todo lo aberrante, están haciendo todo lo que yo les he dicho que no hagan. Y yo, dijo Jehová, no lo voy a permitir. Y le dice a Moisés: a todos estos que se han allegado a Baal Peor, esto y esto les va a pasar, porque tienen que pagar por lo que han hecho. Y Moisés obviamente hace caso. Y dicen: hagan lo que Dios ha dicho. Que paguen delante de los ojos de todos los que se han burlado del Señor delante de todos. Y muchos de ellos fueron ejecutados, unos fueron ahorcados y otros fueron muertos por la plaga. 24,000 llevaban ya, 24,000 bajas en el pueblo de Israel. Dios les amaba como nos ama a usted y a mí. Dios nos ama con amor eterno, dice el Señor, que nos ha amado. Ha dado a su Hijo. Su amor es inexplicable, es indescriptible. Y Dios así amaba al pueblo de Israel. Pero Él comprendía que no podía permitir estos actos, porque ellos ya se habían dado a la corrupción. Y al romper las leyes del Señor, Él tuvo que actuar. Entonces llega el juicio del Señor a ellos, ellos pagan las consecuencias y ellos en el momento, imagínese usted, se mueren 24,000, está enojado Jehová con usted. Y hay muchos que estaban llorando, dice la palabra. Estaban llorando, ¿por qué? Porque hermanos, el pueblo de Israel era enorme, dice que nadie podía contar a los hijos de Israel porque eran muchos. Pero les había sobrevenido esta tragedia y para ellos eso era triste lo que les estaba pasando. Y no eran todos los que habían pecado. Habían personas en el pueblo de Israel que se mantenían fieles. Y uno de ellos era Finés. ¿De quién era hijo él? Lo puede ver en el versículo del 6 al 9. ¿De quién era hijo de él? De Eleazar, hijo de... Entonces Finés se ha indignado de ver lo que está pasándole al pueblo de Israel, porque Finés era justo y él no se había corrompido. Él se mantenía fiel a su convicción, a obedecer al Señor. Y dice la palabra que él estaba ahí sentado y vio a uno del pueblo llevando al campamento de Dios a una mujer madianita. Póngale ojo a esto. Por eso se había encendido la ira del Señor, porque ellos habían comenzado con inmoralidades sexuales con estas mujeres de Moab y de Madián. Y precisamente estaban llorando las consecuencias de ese pecado, y uno de ellos lleva a una mujer para cometer inmoralidad sexual al campamento de Dios. Y Finés está sentado ahí viendo todo lo que pasa y ve cómo este hombre la lleva delante de todos, enfrente de los que lloraban, de los que estaban sentados. Él la lleva. O sea que ya no había vergüenza ni temor en este hombre. Ya no le importaba. Habían muerto 4,000, la plaga estaba en ellos, pero él la llevaba enfrente de todos. Pero este hombre Finés se levantó de en medio de la congregación y los atravesó con una lanza. Finés era uno de los de Israel que no aceptaría esta rebelión contra Dios. Y a mí me llamaba la atención la actitud de este hombre. Se indignó tanto que estando sentado entre la congregación, miren lo que está haciendo, permítanme, agarra la lanza, ¡pum!, a atravesarlos. Y usted dice: hermana, pero no vamos a andar atravesando de gente. No, nadie está diciendo eso. Estamos narrando lo que pasó, lo que hizo este hombre de Dios y lo que hizo encender su furia. Este hombre tenía celo por Dios, sentía amor en su corazón, ardía el fuego de Dios y se indignó. Miren, pecando en el campamento del Señor, ahorita erradico este mal. Y Finés lo erradicó
Dice en el versículo del 10 al 13 que leímos, que Dios honró a Finehés por su celo. Fíjese bien que el celo es aquella devoción, aquella convicción que usted tiene de cuidar algo, de amar algo. Usted lo cela, lo cuida, lo protege con uñas, con dientes, con lo que usted tenga. Y Finehés lo que tenía era una lanza y con eso lo protegió. Están ofendiendo a mi Señor. Ahorita terminamos con esto. Y Dios vio su corazón. Y dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, lo podemos leer: Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi cielo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz. ¿Con quién, hermanos? Con él. Y tendrá él, estamos hablando de Finehés, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios vio el corazón de este hombre y Dios dijo, en todo Israel hay un hombre que todavía me ama y está dispuesto a hacer mucho por agradarme a mí. Y el Señor toma la justicia de este hombre y dice, por este hombre, por su corazón, por su amor, yo detengo mi ira para el pueblo. Todos se vieron beneficiados por un solo acto de amor de este hombre. Por supuesto, tal vez Finehés no era el único que sentía esta pasión por Dios, porque teníamos a Moisés, teníamos a otros líderes que no se habían desviado, pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que a pesar que quizás habían más que sentían el mismo furor y el mismo celo por Dios, fue el único que actuó. Porque ¿cómo fue posible que los hijos de Israel hubieran estado llevando mujeres, hubieran estado cometiendo inmoralidades sexuales, hubieran estado en idolatría y nadie les hubiera dicho nada? ¿Dónde estaban los líderes, los príncipes de Israel para decirles, no hagan eso, están ofendiendo a Dios? Los dejaron ser como un caballo desbocado. ¿Dónde estaban ellos para prevenir este mal? Entonces probablemente habían unos que estaban fieles, pero solo Finehés pudo llevar a cabo con un solo acto que Dios cesara su furor, que Dios no los consumiera. Por supuesto, hermanos, en estos días no podemos tomar la ley por nuestras manos. Estos eran los tiempos del pueblo de Israel. Ahora estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo diferente, en que el pecado no se erradica atravesando personas con lanza. El pecado no se erradica de esa manera, pero sí se erradica, sí se extermina con el mismo celo y el mismo furor y el mismo amor que tenía este hombre Finehés. Porque inmoralidad sexual todavía hay, idolatrías todavía hay, personas que van y rompen su pacto que han hecho con Dios, todavía las tenemos. Pero erradicamos esos males de otras maneras. Hay un versículo precioso en Isaías que dice que debemos cuidarnos incluso de lo que oímos, de lo que vemos, de todo. ¿Para qué? Para guardar la santidad a nuestro Dios. Qué bueno fuera que nosotros pudiéramos tener este corazón de Finehés y decir, voy a decirle no al pecado para agradar a mi Señor. Atravesar con lanza, una lanza figuradamente hablando, destrozar lo que nos hace convertirnos en nuestros propios enemigos, destrozar esos pensamientos que nos llevan a pecar. Y usted podría decir que un solo acto de justicia para Dios es muy poco para hacer la diferencia en este mundo tan viciado, lleno de pecado, lleno de cosas que hacen que las personas cometan maldades. Pero Dios dice, con un solo acto nosotros podemos hacer la diferencia. Con una sola vida diferente que hay en un lugar de trabajo, con una sola vida diferente que haya en un hogar, se puede hacer la diferencia. Porque la gracia de Dios está en las personas que se empeñan en seguirle y en agradarle, y Él puede hacer grandes cosas solo si un corazón de muchos se dispusiera a adorarlo en espíritu y en verdad.
Con solo uno Él puede hacer maravillas en las iglesias. Necesitamos más hombres como Finés. No necesitamos un pueblo que sea gigante en cantidad. Necesitamos un pueblo que sea gigante en corazón. No necesitamos millares de personas. Necesitamos varias que de verdad alaben a Dios. Y ese es el objetivo de nosotros como cristianos. Ser cristianos genuinos, verdaderos, que Dios se agrade con lo que hacemos. Que en el momento que veamos que el pecado va a llegar a nuestra puerta, reprenderlo y decirle: no, Señor, yo soy apartado para usted, yo no quiero pecar contra usted. Dice la palabra: guardo tus mandamientos y tus leyes en mi corazón para no pecar contra ti. Para eso es que leemos la Biblia, para eso nos congregamos, para no pecar en contra de Dios. Porque no queremos convertirnos en nuestros propios enemigos. Entonces nosotros debemos ser guardianes como Finés y vamos a situarnos en la puerta de nuestro corazón y matar cualquier pensamiento pecaminoso que intente entrar a él. Y asimismo podemos sacar de nuestra casa todo lo que no abona. Hoy en día tenemos diferentes plataformas de entretenimiento en casa. No vamos a mencionarlas porque sería hacerles promoción ante todos nuestros televidentes, la audiencia. Pero usted y yo sabemos cuáles son esas plataformas y están inundadas de series, de películas, hasta de caricaturas que abonan a un plan satánico. Y usted y yo podemos cerrarle la puerta a eso si tan solo tuviéramos celo por el Señor. Con uno que tenga celo por el Señor en esa casa donde vivimos, vamos a cerrarle la puerta y vamos a matar a ese que quiere llegar a nuestra casa, a meterse, a hacer lo malo. Pero necesitamos el fuego de Finés. No lo pensó dos veces, se levantó, agarró el lanza y ¡pum!, a atravesarlos. Y se ganó el favor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por nuestros actos podemos acarrear nuestra propia maldición. Pero también los buenos actos atraen recompensa. Es decir, que como decíamos en el salmo inicial, que leyó hermana Ana María, cada quien va a ser juzgado por sus propios actos. De manera que es nuestra decisión, la suya y la mía, de decir: yo sirvo al Señor y me aparto para Él, que todo lo demás se aleje. A todo lo demás le cierro la puerta. ¿Por qué cerrarle la puerta? Porque tiene que ser tajante, tiene que ser ejemplar la manera que usted cierra la puerta al pecado. Porque si usted no se pone firme, estricto, fuerte, le van a abrir la puerta. Usted va a decir: no quiero, no quiero, y cuando menos se imagine, ya el mal va a estar adentro de su corazón. Entonces tiene que ser tajante, estricto con las cosas que usted hace. No se trata de ser recalcitrante. Hay otras palabras que ocupan para describir a las personas que son muy celosas para con Dios. Son religiosos, etcétera. No se trata de eso. Se trata de tener un corazón puro y limpio para Dios. Si usted quiere progresar, si usted quiere crecer en los caminos de Dios, si usted quiere madurar, debe procurar tener un corazón limpio para Dios. Y para eso necesita cerrarle la puerta al pecado. No darle rienda suelta a sus bajas pasiones, a sus pensamientos más locos. Tiene que ponerles freno. No hagamos como el pueblo de Israel, que recién habían visto las maravillas y ya andaban cometiendo pecado. Ya andaban con Baal peor. Ya andaban con dioses extraños, con mujeres extrañas, haciendo lo que mejor les parecía, como animales desbocados. Dios quiere que usted y yo nos comportemos como hijos, no como cabritas. Dios quiere que seamos ovejas obedientes, que sintamos ese celo del Señor. Fíjense que muchas veces nosotros asociamos los celos
con aquel sentimiento destructivo que hay entre dos parejas o personas que se aman y que no quieren compartir y esto y lo otro. Pero cuando hablamos del celo del Señor, es una convicción de cuidar lo que se tiene con Él. Es un deseo ferviente de querer agradarle. El Señor me ama, yo le amo y le amo también. Sigamos con esta relación, hagamos que funcione. Me gustan esas expresiones de parejas que dicen: mi esposo y yo somos un poco diferentes, pero somos un equipo y hacemos que esto funcione. Dios y nosotros hacemos mayoría. Amén. Y estamos felices de estar con nuestro Dios y nos regocijamos en su presencia y queremos alabarle más, adorarle más, servirle más, aprender más, todo, más, pero con Él. Entonces debemos hacer que esto funcione. Seamos como Finés, atravesemos el pecado, no pensemos dos veces. En el trabajo donde yo estaba tenía un jefe inmediato, ellos son militares, y cuando yo llegaba a preguntarle algo de un mensaje, le decía: ¿está bien este mensaje para enviar? Y él decía: no dude, mate. Eso significaba que estaba bien. En esta mañana, ante el pecado, no dude, mate. No dude, no lo piense dos veces. Ay, el Señor me ha puesto este sentir en mi corazón que esto que estoy haciendo está mal. No dude, mate eso de raíz. David, ¿qué hizo con Goliat? Fue y le cortó la cabeza. Estábamos discutiendo un día con mi esposo que la razón principal de la muerte de Goliat no fueron las pedradas, sino que le terminaron cortando la cabeza. Quizás la pedrada fue solo para tumbarlo, pero ¿qué hizo David? Yo no me confío, yo voy a y le corto la cabeza. De igual manera con el pecado, usted debe de sentir ese celo del Señor a donde usted vaya. Y usted va a ser el recompensado. A Finés, Dios hizo un pacto. Fíjense lo que logró él. Dios no hizo pacto con el pueblo. Dios hizo pacto con él y su descendencia. Si usted quiere que Dios lo bendiga a usted y a su descendencia, que bendiga su servicio para el Señor, que bendiga, que prospere sus manos, entonces haga actos de justicia que agraden a Dios. Pelee contra el pecado. Nosotros podemos hacer lo mismo. Se trata de tener la perspectiva de Dios. Yo siempre le he dicho al Señor en mis oraciones: Señor, yo quiero tener su visión, quiero tener su corazón. ¿Por qué? Porque solo teniendo su visión y su corazón vamos a obrar correctamente. Vamos a obrar lo que Él quiere cuando tengamos la mente de Cristo en nuestra mente. De otra manera, hermanos, vamos a jalar para cualquier lado, pero no vamos a estar en comunión con Dios, porque va a predominar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, mi sabiduría, mi inteligencia. Eso es lo que va a predominar. Pero nosotros queremos que predomine el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y eso solo lo podemos conseguir siendo tajantes y cerrándole la puerta de un solo portazo al pecado. Finés era celoso de su Dios. Él no podía cruzarse de brazos mientras los demás pecaban. Mire cómo él no sentía en su corazón solo estar ahí observando. Como aquel llevaba a la mujer para cometer inmoralidad sexual. No podía, él no concebía, se indignó. ¿Alguna vez usted se ha sentido indignado? ¿Cómo es posible, dice usted, que hayan cometido esa injusticia contra ese pobre muchacho? Si él solo trabajando andaba y mira lo que le hicieron, se indigna. Algo en usted se siente mal. Pues Finés se indignó a tal punto que dijo: no, yo no me voy a quedar cruzado de brazos, estos están ofendiendo a mi Señor, entonces yo voy y los atravieso. Él no pudo ver que la ley de Dios era insultada, no pudo ver que el gobierno de Dios era desafiado, que la voluntad de Dios era despreciada. No pudo, no se contuvo, se desbordó, porque su corazón ardía y en un estallido de indignación piadosa, él debía levantarse para reivindicar a su Señor.
Dijo, aquí no hay ninguno que se levante por mi Señor, yo sí me voy a levantar. Yo sí voy a corregir lo que está mal. Y esto, hermanos, ya para ir concluyendo con el mensaje de Dios, esto puede pasar en nuestra casa también. En nuestra casa puede haber muchas personas que estén pecando de diferentes maneras. Pero si hay uno que se indigna contra eso, debe hablarlo y debe decirlo. Porque si no, hermanos, eso nos cuenta como pecado a nosotros. Dice la palabra, si sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, eso nos cuenta como pecado. Por supuesto, empecemos por sanear nuestro corazón y nuestra mente. Y después veamos lo que está mal. Y si a usted le dicen, ay, vos loco que no querés que oiga esa canción, está bueno que le llamen loco, pero al menos usted va a haber dicho, eso no es correcto. Eso ofende a Dios. Y si le van a decir recalcitrante por eso, religioso, por querer defender sus principios para honrar a Dios, mejor que le llamen así, hermanos, a que Dios vea que usted no hizo nada para defender su nombre. Y que quede claro que no estamos hablando de atravesar personas físicamente, porque hay cada gente que saca de contexto los pasajes, hermanos, que hay que ser cuidadoso con eso. Se trata de atravesar los pecados. Se trata de luchar porque nuestra vida espiritual esté fuerte, vigorosa, grande, para poder trabajar para el Señor, para poder instruir a otros, para llevar a nuestra familia, para sacarla a flote. Se necesita valentía para levantar su voz cuando está rodeado de personas que hacen lo malo. Pero dice que el Señor nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía, sino de valentía. Y nosotros somos valientes en el nombre de Jesús. Y si usted ve algo, hermanos, en su vida que tiene que cambiar, ahora es cuando. Ahora es cuando, porque luego pueda que no tengamos tiempo de corregir. Si vemos que en nuestra casa alguien está haciendo lo malo, mire, no permita que la maldición llegue a su casa por medio de esas personas. Corrija, haga lo que tenga que hacer. Sienta celo por el Señor de que todos en su casa agraden a Dios. Y si no lo logra de la manera que usted quiera, siga orando, siga, hermano, intercediendo y espere en Dios, pero haga algo para cambiar esa situación, para poder ver su mano de gloria en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. De otra manera, vamos a pasar los días queriendo, pero no teniendo. Queriendo ser, queriendo llegar, sin llegar a ser eso que queremos. Necesitamos celo de Dios, respeto, reverencia, verdadero amor, genuino, que no solo sea venir y Dios me va a consolar. Por supuesto, Dios le consuela todos los días, cada vez que usted abre su palabra, cada vez que ora, pero debe haber algo diferente también en su corazón, y es el deseo de honrar a Dios. No se convierta en su propio enemigo. Las bendiciones que Dios ya tiene para usted, no las puede tirar, no las tire. Abrácelas, consérvalas, protégelas y alabe a Dios. Cuando ya su bendición sea visible para todos los demás, aún más va a alabar a Dios. En vez de ser su enemigo, conviértanse en su mejor aliado. Esto no me conviene, no lo hago. Esto debo cambiar, esto voy a hacer. ¿Para qué, hermanos? Para agradar, para honrar, para glorificar y para exaltar el nombre de Dios. Porque nuestro Dios es nuestro todo y nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente deben ser para Él, 100%. Así que terminamos, hermanos, nos vamos a poner en pie.